Centinelas, bienvenidos a nuestro nuevo episodio. El día de hoy tenemos un tema que les va a encantar. Vamos a hablar sobre la salud materna y perinatal y para eso tenemos una invitada de lujo. Centinela, ¿nos puedes presentar a nuestra invitada, por favor? Leslie Irama Reyes Castellán, jefe operativo de ginecología en Hospital Ángeles, México. Especialista en ginecología y obstetricia, especialista en gestión en salud y bienestar corporativo, con maestría en dirección y gestión de instituciones de salud. Revisión del programa académico de internado médico del área de ginecología y obstetricia para el ciclo escolar 2026 del Plan de Estudios de la Carrera de Médico Cirujano UNAM. Jefe operativo de ginecología, Hospital Ángeles, México. Doctora, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Nos ha parecido muy interesante abordar este tema. Le agradecemos que nos haya aceptado esta invitación. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Doctora Leslie, bienvenida. Pues es muy importante para nosotros hablarles a los centinelas acerca de lo que son los cuidados prenatales, pero como siempre le pregunto a todos los invitados y luego me hacen burla ahí los centinelas, es que eres muy puntual. Pues sí, pero doctora, ¿qué son los cuidados prenatales? A ver, cuando nosotros hablamos de control prenatal y cuidados prenatales, tenemos que entender que los cuidados prenatales no son solamente las cosas que el médico va a hacer por mí como paciente, ¿Qué? sino va a tener que ver con toda la serie de consultas, de cuidados que yo como paciente tengo que tener en casa y una serie de estudios de laboratorio y seguimiento que tenemos que dar. ¿Por qué? Porque el médico se va a enfocar a detectar factores de riesgo en mi propio embarazo. Hay que recordar que cada embarazo es distinto. Cada embarazo, en una misma mujer con muchos embarazos, cada embarazo va a tener sus propios factores de riesgo, sus propias situaciones, dependiendo de muchísimos factores. Entonces, los cuidados prenatales es todo el conjunto de cosas o el trabajo conjunto que vamos a hacer los médicos y los pacientes para poder detectar esos factores de riesgo y disminuir la posibilidad de complicaciones al final del embarazo. O sea, aquí el objetivo es tener una mamá sana con un bebé sano. Excelente, muy buena explicación. Doctora, ¿y cuáles son los principales factores de riesgo que se pueden controlar, identificar con este control prenatal? Bueno, con el control prenatal, nosotros lo primero que identificamos es el estado de salud con el que esta mujer está empezando su embarazo. O sea, es decir, si a mí me hacen un diagnóstico de embarazo, en el momento que yo sé que estoy embarazada, lo primero que tengo que saber es cuál es mi estado de salud, que no tenga yo, por ejemplo, problemas de anemia, enfermedades que yo ya sepa que tengo o que haya adquirido y no esté del todo al tanto de que las tengo. Problemas, por ejemplo, infecciosos, problemas de falta de vacunación, de falta de algunos suplementos. Esa parte es la más importante. Ahora, factores de riesgo hay de diferentes tipos. Nosotros podemos hablar de factores de riesgo modificables y factores de riesgo no modificables. Los factores de riesgo no modificables son los que ya vienen conmigo como mujer embarazada. Entonces, por ejemplo, mi edad, ese no lo puedo modificar. No puedo modificar si tengo alguna enfermedad, por ejemplo, genética, alguna malformación que ya haya yo tenido, o que tenga alguna situación particular que ya haya venido conmigo en cuanto a salud, vamos a decirlo así. ¿Cuáles son los modificables? Afortunadamente son los más. Si tengo problemas, por ejemplo, de enfermedades como diabetes, hipertensión, que estén descontroladas, si tengo infecciones que necesiten tratamiento, si tengo, por ejemplo, obesidad, problemas que puedan ser modificados tanto con acciones médicas como con la respuesta que yo voy a tener a los tratamientos o a las indicaciones que me den dependiendo de lo que detecten. O sea, aquí obviamente el control prenatal va a estar mucho más dirigido a los factores modificables, Ok. porque es en Ok. donde podemos realmente ingerir. Y bueno, cuando hablamos del control prenatal, siempre nosotros como trabajadores sociales abordamos y también la parte médica o enfermería sobre los signos de alarma. ¿Nos podría decir, doctora, qué son los signos de alarma también? Esa parte es bien importante, pero Sí. igual lo voy a retomar desde lo que veníamos platicando de los factores de riesgo. Ok. Ajá. Una vez que nosotros estamos ya dentro del control prenatal, lo primero es, ¿en qué momento yo tengo que empezar un control prenatal? ¿Por qué? Porque de repente decimos, no detecté mi embarazo hasta que ya tenía 20 semanas, 25 Ujú. semanas. En el momento que yo lo detecto, así sea a las 25 semanas o a las 5 semanas, es importante que yo busque la atención. ¿Por qué?
Porque en la detección de los factores de riesgo, lo primero que van a hacer va a ser hacer un examen completo para ver mi estado normal de salud, o sea, o el estado en el que estoy llegando yo con el embarazo, y me van a hacer los exámenes de laboratorio. En todo control prenatal pedimos exámenes de laboratorio cuando detectamos el embarazo y se piden segundos exámenes dependiendo de en qué momento lo estemos detectando. Porque Ok. hay momentos específicos del embarazo en donde vamos a buscar diferentes cosas. Entonces, es muy importante por eso tener el seguimiento, o sea, entender que primero, desde que yo me entero que estoy embarazada, es necesario buscar el control. En esos estudios de laboratorio lo que van a buscar es precisamente que no tengamos datos de infecciones graves, que las infecciones todas, hasta una muela picada puede ser un agravante o un factor que desencadena una amenaza de aborto, por ejemplo. Todo lo que pueda causar infecciones de vías urinarias, infecciones vaginales. Ya una vez que nosotros detectamos toda esa parte, nos vamos a la más gruesa. Si hay datos de diabetes, datos de hipertensión. ¿Por qué? Porque son las causas principales de complicaciones o que se ha demostrado que pueden traducirse en mortalidad Ok. materna. O sea, son las cosas más graves. Entonces, los factores de alarma o los datos de alarma van a estar relacionados a esas principales complicaciones. Dependen mucho de en qué momento del embarazo estemos. Si estamos hablando de un embarazo pequeñito, o sea, nosotros dividimos el embarazo en trimestres, o sea, los 3 primeros, segundos y terceros meses. Ujú. En los primeros 2, o sea, antes de la semana 20-22, lo principal que nosotros vamos a detectar como datos de alarma van a ser los que se relacionan con pérdidas tempranas. ¿Por qué? Porque si el bebé necesita nacer, es un bebé que no va a ser viable. Entonces, Ujú. en ese momento para nosotros lo más importante va a ser el sangrado, o sea, presencia de sangrado en cualquiera de sus formas, en cualquier cantidad, cualquier manchado rojo, rosita, cafecito, es un dato de alarma. Dolor, cólicos, como viniera la regla, cólicos en la parte de abajo del abdomen, esa parte también. ¿Por qué? Porque eso a nosotros como médicos lo que nos está traduciendo es que hay algo que está haciendo que esa matriz se esté contrayendo y ahí es en donde surge el riesgo de pérdida. Molestias para orinar. ¿Por qué molestias para orinar? Porque las infecciones de vías urinarias son la principal causa de amenaza de aborto. Entonces, en los primeros 3 meses son a lo mejor como más vagos y en general, pues cualquier cosa que pueda poner en riesgo a una mujer embarazada, pero esos son los principales, los que nos hacen foco rojo. Después de las 20 semanas va muy de la mano con complicaciones que se asocian al embarazo o enfermedades concomitantes, enfermedades Ok. previas. Las principales, diabetes, hipertensión. ¿Cuál es el principal riesgo en una paciente? La posibilidad de desarrollar preeclampsia, que es un tema ya como, o sea, tema de otro café. Claro. Pero el problema con la preeclampsia es que puede tener un espectro lo suficientemente grave para causar una incapacidad permanente o incluso la muerte. Entonces, al ser una situación muy seria, hace que los datos de alarma que se relacionan con preeclampsia pues se vuelvan todavía más importantes de seguir. Eso lo vemos ya en embarazos a partir del 4.º mes, o sea, de semana 20 en adelante. Ujú. ¿Y cuáles van a ser esos datos principales? Presencia de dolor de cabeza, zumbido en oídos, que de repente dicen las pacientes que ven lucecitas, como si vieran el árbol de Navidad, Ujú. o sea, ver lucecitas, sensación de mareo, visión borrosa, que tengan dolor, eso conforme va creciendo el embarazo, de repente hay pacientes que sí la gastritis, que sí cosas que pasan con la embarazada de manera normal, pero hay un dolor muy característico que es en la boca del estómago, que incluso dicen que es como si les hubieran enterrado algo en la boca del estómago o se va hacia el lado derecho del cuerpo. Ese tipo de dolor a nosotros nos constituye un foco rojo de atención. Los factores de riesgo derivan en una cosa que se llama triage obstétrico. En todas las unidades de salud lo manejamos. ¿Por qué? Porque ahí es en donde nosotros determinamos si una paciente requiere una atención inmediata por gravedad o si es una urgencia que puede esperar, o sea, relativamente a su atención. Todos los factores de riesgo que tienen que ver, por ejemplo, con preeclampsia o todos los datos de alarma de preeclampsia van a constituir un triage rojo. ¿Eso qué quiere decir? Que esa mujer embarazada está en peligro de muerte, o sea, en peligro de pérdida, en peligro de muerte y que esa complicación nos puede derivar en una emergencia real, o sea, una Claro. situación de emergencia que tiene que recibir atención inmediata. Entonces, estos, junto con los que ya hablamos, que si el sangrado, que si el dolor, que si la presencia de molestias para orinar, van a constituir los datos de alarma de la segunda mitad del embarazo.
Entonces es como si lleváramos una cadenita, o sea, es como un Sí, sí. eslabón. Los vamos a ir juntando dependiendo de en qué momento estoy el embarazo, van a ser los datos que se van a ir agregando. Obviamente no es que ya pasé la semana 20, entonces ya si sangro no pasa nada. Al contrario, o sea, vamos a ir juntándolos conforme vamos avanzando en el embarazo. Y para eso es necesario que llevemos el control prenatal, o sea, con una guía. ¿Por qué? Porque la persona que está de este lado del escritorio, o sea, el médico que está llevando el control, es el que va a saber en qué momento un factor de riesgo o un dato, o sea, un factor de riesgo se va a traducir en un dato de alarma. Y entonces sobre ese dato de alarma poder atacarlo antes de que se vuelva una emergencia. Aquí el punto importante es, si nosotros detectamos factores de riesgo, si nosotros detectamos los datos de alarma y enseñamos a nuestras embarazadas a detectarlos, porque yo como médico me los puedo saber y yo los puedo recitar, pero aquí el punto es que mi paciente entienda y sepa identificar cuándo es un dato de alarma y en qué momento yo tengo que acudir a la unidad de salud. Cualquier embarazada tiene síntomas y siempre es importante aclararles que no hay síntomas tontos. Eso es muy, muy importante de enfatizar. Cualquier situación que una paciente embarazada sienta, hay que revisarla. ¿Por qué? Porque muchas veces lo minimizamos y decimos, es que el problema es que estás embarazada. Sí, Te claro. pasa porque estás embarazada. Y, o sea, a lo mejor sí, te pasa porque estás embarazada, pero eso que te está pasando puede tener un significado grave. Entonces es preferible que tú preguntes tus dudas y que las dudas te las resuelva un profesional de la salud que realmente te pueda orientar. Claro. Porque hay mucha gente que les va a dar miles de remedios chamánicos y muchas veces eso es lo que lo complica. Entonces, la identificación de estos datos principales es lo que va a ayudar a que las pacientes, que son la otra unidad, o sea, es como un equipo. Este equipo, el control prenatal no funciona si no tenemos una buena comunicación y un buen entendimiento entre médico y paciente. Esta parte de la paciente es muy importante. Sí, doctora, me surge ahorita una duda cuando habla de la salud bucal. Entonces estamos hablando que también es parte de un equipo multidisciplinario que también se suma al control prenatal. Justo. ¿Qué nos pudiera mencionar acerca de las demás disciplinas que se involucran en este tema? Pues mira, ahorita salió lo del el control bucal y todo Ajá. esto, o sea, odontología es como el más olvidado en la cuestión del control prenatal, pero es importante, Ujú. porque pues, son cosas que a lo mejor no sabemos. O sea, una muela Claro. cariada lo va a hacer, ¿por qué? Porque a lo mejor yo como médico sí sé que cualquier infección o cualquier inflamación va a poder, o sea, detonar en una amenaza de aborto. Pero si yo no se lo explico a mi paciente, no lo va a hacer. Claro. Nosotros nos apoyamos mucho de odontólogos, de nutricionistas, eso es muy importante, sobre todo, ¿por qué? Porque por ahí tenemos la idea que de repente las embarazadas tienen que comer por dos. Las embarazadas no comen por dos. Tienen que comer lo que deben de comer en las cantidades que deben y seguir una dieta que no permita ayunos tan prolongados, por Ok. ejemplo. El control de obesidad, las pacientes diabéticas se apoyan mucho con nutrición. ¿Por qué? Porque en el embarazo no son dietas restrictivas y si nosotros no tenemos un adecuado conocimiento de cómo se debe armar una dieta para una embarazada, pues le vamos a decir deja de comer todo. Y no Sí, se trata claro. que dejen comer todo. Entonces, o sea, Efectivamente. se vuelve mucho más difícil. Control con especialidades, dependiendo mucho de la paciente, dependiendo mucho de su estado de salud, se ve si necesita otras especialidades derivadas por problemas cardiológicos, neurológicos, que o sea, luego suele suceder que Claro. tienen ya como esa preexistencia. Y pues sobre todo también uno que no es muy, pues muy socorrido, pero debería de serlo, el psicológico. O sea, los cambios que se generan en una mujer embarazada no solamente es por la cuestión hormonal, sino por todo el contexto que lleva el cambio de vida que va a tener esa mujer derivado de un embarazo, también en muchas ocasiones requiere del apoyo psicológico profesional. O sea, la salud Claro. mental de la embarazada también es importante como parte Del control. del control. Excelente. Exactamente. Centinelas, entonces, dos puntos importantes para subrayar. Recuerden que el control prenatal es muy importante y que además hagan acompañamiento. Y no olviden consultar a personas expertas. En la actualidad, pues ya tenemos el acceso a la salud un poco, creo que por lo menos en algunas partes de la ciudad, tenemos el acceso más fácil a estas
a este tipo de expertos, por favor consúltenos a ellos. Y otro punto que refería la doctora, no olviden que la atención tiene que ser multidisciplinaria. No solo es atención médica, sino consideren otras disciplinas. Doctora, me interesaría preguntarle qué opina. Bueno, ya hablamos de los factores de riesgo que se derivan por otras enfermedades, pero ¿qué pasa con el tema de la edad? ¿En qué momento o cómo podemos explicarles a las centinelas y a los centinelas cómo influye la edad en el proceso del embarazo? Esa es una pregunta muy interesante, sobre todo porque no hay una edad ideal para que una mujer se embarace. O sea, Claro. la edad ideal del embarazo es cuando la mujer, de una forma, pues, o sea, voluntaria, consciente, busca tener un embarazo planificado, o sea, en condiciones ideales. Pero, o sea, sabemos que difícilmente sucede. Sí, claro. Claro. ¿Cuál es la situación? Hay algunas situaciones o complicaciones durante el embarazo que van a ser más comunes en los polos de la edad. O sea, pacientes que se embarazan muy jóvenes, el embarazo adolescente tiene sus riesgos. ¿Por qué? Porque una paciente adolescente todavía tiene un cuerpo que en teoría está preparado para tener un bebé, pero no está preparada ni psicológicamente, ni es un sistema del todo maduro. O sea, no es un cuerpo que tenga toda la madurez necesaria para, o sea, el desarrollo de una gestación adecuada. Entonces, eso, además de todos los factores sociales que rodean el embarazo adolescente, pues hace que sea mucho más difícil o que sean más propensas a tener complicaciones. Claro. Aunque está demostrado, por ejemplo, que en pacientes muy jóvenes, las principales complicaciones son los partos prematuros y las preeclampsias, y son preeclampsias severas. O sea, sí es, y si una muerte materna es una tragedia en cualquier edad, bueno, la muerte de cualquier persona, pero una muerte Sí, claro. materna en cualquier edad es una tragedia, pues la muerte de un adolescente, pues, o sea, es algo que socialmente impacta más. Exacto. Ahora, ¿qué pasa con el otro polo? O sea, la mujer que se embaraza después de los 40 años. Ahorita, en la actualidad, nosotros cada vez estamos viendo más esto por esta tendencia que tenemos de hacer carrera, de viajar, o sea, el empoderamiento femenino ha llevado a que se postergue la maternidad. Ujú. Entonces, aquí hay dos situaciones. Está comprobado que las mujeres después de los 40 años, cuando se embarazan, tienen un riesgo mayor de defectos genéticos. O sea, eso sí está comprobado. Eh, el que tenga un riesgo mayor no quiere decir necesariamente que va a suceder. Ahí el control prenatal cambia y hay otro tipo de controles, otro tipo de seguimientos que se hacen dentro del mismo control prenatal, Ujú. que pues obviamente van a hacer que se tenga el diagnóstico de manera más temprana o que se puedan tomar acciones para que no suceda. Igual que con la adolescente, el problema de la mujer después de los 40 años es que también va a ser mucho más lábil a complicaciones, sobre todo de los espectros más severos de la preeclampsia, diabetes gestacional o pérdidas recurrentes. Esto va a depender, obviamente, de las condiciones de la paciente. Sin embargo, después de los 40 años, pues también corremos mucho más riesgo de complicaciones asociadas y pues obviamente de comorbilidades y pérdidas. Entonces, Ok. no es que no haya, que haya una edad ideal, sino que epidemiológicamente hay sucesos o complicaciones que son más frecuentes en los embarazos más, o sea, en los polos de la edad. Ahora, como les repito, la tendencia es que cada vez nos estamos embarazando mucho más mayores, digámoslo así. Ujú. Entonces, ahí obviamente el cuidado prenatal cambia. Sí, O sea, claro. si un control prenatal de manera normal tiene que ser regular, constante, responsable, pues en la mujer, en los polos de la edad, tiene que ser aún más enfáticamente regular, Ok. digámoslo así. Pues mire, doctora, también uno de los puntos que ahorita usted tocaba es acerca del tema de nutrición, ¿no? ¿Qué tan relevante es el llevar un control nutricional dentro del embarazo? Y sobre todo, ¿qué se tiene que hacer o qué se tiene que trabajar dentro del tema de nutrición con una embarazada? Oye, la primera cosa que tenemos que entender, como ya lo habíamos mencionado, es que Ajá. la embarazada no come por dos. Ese es como un Sí. mito urbano que siempre hemos tenido, que estás comiendo por dos y entonces aquella me empieza a ganar peso de manera acelerada. Sí. No es así. La paciente embarazada no come por dos personas, pero sus requerimientos nutricionales van a ser mayores. ¿A qué me refiero? Ujú. El bebé va a tomar lo que necesite, lo tengas o no lo tengas. O sea, si el bebé necesita ácido fólico, él toma ácido fólico. Si el bebé necesita hierro, él toma hierro. Si mi mamá lo tiene, qué pena me da su caso. Entonces, es importante que nosotros hagamos ese énfasis. ¿Por qué? Porque por eso depende de cómo está empezando esa paciente el embarazo. Estamos hablando de una chica de 25 años que se embaraza
A lo mejor a los 25 años no le va a pegar tanto la pérdida de calcio, por ahí un poquito de anemia la va a compensar, pero a los 45 le va a pasar factura. Entonces, sí es importante que, los suplementos que se utilizan en el embarazo, o sea, sí hay una razón. Ácido fólico, sobre todo, ¿por qué? Porque aparentemente Dios no quiere a nadie de Tijuana para abajo. Entonces, Latinoamérica es real. Sí. Es uno de los lugares en la Tierra que tienen mayor incidencia de defectos del tubo neural. O sea, no es que en otros países no lo haya, sino que está documentado que la población latinoamericana tiene más factor de riesgo para diabetes, para otro tipo de cosas. Sí, claro. Entonces, el hecho de que nosotros suplementemos con ácido fólico a las pacientes embarazadas nos ayuda a prevenir estos defectos. La realidad es que el ácido fólico lo deberíamos de tomar desde antes del embarazo. O sea, deberíamos de tener una consulta preconcepcional en donde 3 meses antes empezar esa pareja a tener ingesta de ácido fólico, etcétera, etcétera. Sabemos que la gran mayoría de las veces esto no sucede. Entonces, en el momento en que nosotros lo detectamos, tenemos que hacer ese refuerzo, o sea, con dosis estándar de ácido fólico o dosis un poquito más elevadas si tenemos el antecedente de haber tenido alguna situación de bebés con defectos de tubo neural o problemas de sistema nervioso. Entonces, esa parte, el ácido fólico es básico, el suplemento con vitaminas. Hay en el mercado cualquier cantidad de vitamínicos diseñados para embarazadas, pero lo que más nos enfocamos nosotros es a la correcta suplementación de ácido fólico, de hierro, porque las embarazadas todas van a sangrar. En algún momento, en el parto, en la cesárea, todas las embarazadas van a tener pérdida sanguínea y todas las embarazadas van a tener un requerimiento de hierro. Entonces, es importante que nosotros tengamos eso en cuenta. ¿Para qué? Para que esta mamita pueda reponerse, porque además no termina en el embarazo. Es la mamá, idealmente es una mamá que va a lactar los siguientes 6 meses a 2 años de vida. Entonces, esos requerimientos que antes tenía el bebé adentro de la pancita de mamá, ahora los va a tener afuera pidiendo leche. Entonces, ¿dónde va a quedar la reserva nutricional de esta paciente? Por eso es el punto, no comes por 2, tienes que comer lo que debes de comer. Y ahí es en donde viene la clave del nutricionista. ¿Por qué? Porque nosotros le decimos, deja de comer pan dulce, deja de comer azúcar, deja de comer, y al rato que ya se te queda bien, te dice, pues voy a comer un frijol y una tortilla, porque ya me dijo que no puedo comer nada. Nada, efectivamente. El punto es la dieta balanceada. El punto es que la embarazada puede comer todos los grupos nutricios que constituyen el plato del buen comer, pero en las cantidades y las presentaciones que se adapten a 2 cosas principalmente: sus necesidades fisiológicas y sus posibilidades, porque no podemos mandar a toda la población a comer salmón. Claro. O sea, digo, tenemos también que entrar en el contexto de nuestras pacientes. En el contexto de nuestras pacientes, dentro de las posibilidades de cada una de ellas, nosotros podemos armar de la mano de un nutricionista una dieta adecuada que se adapte incluso hasta a sus gustos. ¿Por qué? Porque pues, si la pobre embarazada ya está con la náusea, ya está con los malestares y todavía le vas a decir es que tiene que comer habas y betabel y aquellas cosas que no me pasan. Entonces, hay que comprender también que, o sea, parte del bien comer es entender cuáles son sus necesidades, sus gustos, y sobre de eso poder armar una dieta que la favorezca. Ahora, tenemos mucho un problema de salud, que es un problema de salud pública tremendo, es la cuestión de la obesidad. Las pacientes embarazadas tienden a llegar ya a los controles con obesidad o con sobrepeso. Y digo, todos estamos en una línea de sobrepeso. Yo creo que, o sea, no hay alguien en la población mexicana que no tenga, quizás no, o sea, la mayoría. Es importante entender que no hay dietas restrictivas. O sea, tú no puedes poner a una embarazada a dieta, pero sí podemos sugerirle qué cosas comer para que su aumento de peso, porque va a subir de peso, porque el bebé va a crecer, porque va a tener líquido, por el peso de la placenta, todo esto sea dentro del rango de normalidad, que no ponga su salud en riesgo. Si la paciente tiene otra comorbilidad, como la diabetes, eso es muy importante, o se le detecta diabetes durante el embarazo, aquí la dieta también se tiene que enfocar a que los niveles de glucosa de la paciente no se disparen. ¿Por qué? Lo de menos es decir, tengo el azúcar alta. No es lo de menos. ¿Por qué? Porque eso va a tener un impacto directo en la oxigenación del bebé, porque los vasos de la placenta se van a erosionar, van a tener problemas por la toxicidad, digamos, de la glucosa. La ponemos en riesgo de enfermedades cardiovasculares, ponemos en riesgo que siga con más problemas de obesidad, o que el bebé al nacer
tenga problemas, por ejemplo, de bajas de azúcar, o sea, de hipoglucemias, o que tenga problemas de obesidad, e incluso está bien documentado que mamitas que tienen problemas de sobrepeso, de obesidad, diabetes descontrolada en el embarazo, hacen que sus productos a los bebés en determinado momento de la vida tengan una biota diferente, digamos, que los Ujú. predispone a tener diabetes, síndrome metabólico, etcétera, etcétera. Claro. Entonces, También, doctora, encontramos un mito dentro de la parte de la nutrición, ¿no? Donde efectivamente vemos que hay embarazadas que dicen, es que yo no puedo comer este tipo de alimentos porque me dan asco, porque estoy vomitando y empiezan a comer solamente una, no sé cómo decirlo, un producto, comida chatarra, o a lo mejor nada más pueden consumir carne o pueden consumir nada más papas. ¿Eso qué tan real es? mm, pues mira, sí es real y no es real. A O ver, sea, aquí es una dualidad, por eso es un mito. Y no es sí. tanto un mito, sino más bien tiene que ver con la tolerancia. Ujú. Hay alimentos que calman la náusea, por ejemplo, los alimentos fríos. ¿Por eso los famosos antojos? No, los ¿No? antojos es otro mito, que también tiene que ver ahí con algunas cosas. Hay que desmitificarlo. Es que yo creo que ese es el mito más bonito del El embarazo. embarazo. Pero hablando de nutrición, una cosa es que tengas un antojo y, o sea, otra cosa es que el niño vaya a salir con cara de tamal o cosas Sí, claro. así. O sea, no va a suceder así, no es tan así. Pero el Sí. mito es porque las embarazadas, hablando justamente de los antojos, las embarazadas a veces tienen una cosa que se llama pica. ¿Qué es Ujú. esto? Tienen una deficiencia, por ejemplo, de hierro, de calcio, y de repente dice la embarazada, se me antoja darle una mordida a ese jarrito de barro que tengo enfrente. Y todos decimos, Sí. ¿what? ¿Por qué come eso? ¿Por qué comen tierra? Porque Sí. necesitan hierro. O sea, Ah, todo vuelve a caer en lo ok. mismo. Las picas tienen que ver con una deficiencia que a lo mejor no está siendo detectada, pero la naturaleza es sabia. Es como cuando los perritos rascan y se comen el yeso porque Ajá. tiene una deficiencia de calcio o algo, tiroides. Ajá. Ahí nos está diciendo que esa embarazada tiene una deficiencia. Entonces tú dime tu pica, o sea, dime tu antojo y entonces vamos a ver. Los taquitos con coca. Los Ahí taquitos con nombres coca, no entran, ¿verdad? ya. Y en nombres no aplica. Los taquitos con coca Bueno, a los o... hombres también les pasan cosas Bueno, durante escuchado el en el embarazo. matrimonio, sí. Y sí tienen, o sea, sí hay ciertos sustentos que parecen chamánicos, pero son Sí. verdad, o sea, sí está justificado. Por ejemplo, las altas dosis de progesterona de repente, o sea, sí hacen que aquellos tengan reacciones como extrañas. Ahora, psicológicamente, pues, o sea, tú estás en pareja con una persona que está viviendo unos cambios Ay, madres. Abruptos, sí, 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 abruptos. sí. Entonces, no es fácil también a la parte, o sea, en la parte de la pareja en un embarazo hay que entender que, pues, o sea, es un balance, porque todo el enfoque durante el embarazo, o la mayoría de las veces, está sobre la paciente embarazada. O sea, entonces el papá se vuelve como un espectador, ¿no? O sea, Sí. como el proveedor, el que tiene que traer el helado a las 3 de la mañana, o sea, o conseguir el bolillo con cajeta, ¿no? O sea, sí, pero pierde en algunas veces esa identidad de pareja. Entonces, es algo que sí se tiene que tratar, porque sí es Ok. importante darle el Sí. lugar y peso Sí, a la claro. mujer embarazada y está Sí. cargando al bebito 9 Ah, meses y Al etcétera, chamaco. etcétera. Sí, pero pero papá también tiene un rol dentro de la paternidad. O Ujú. sea, el rol de la paternidad a veces está entendido como tú eres el que tiene que proveer y yo me voy a trabajar y me desentiendo. Y actualmente realmente no. O sea, está demostrado que el involucro del papá dentro de todo el proceso del embarazo, incluso el involucrarlos en el proceso de parto, en el proceso de cesárea, fortalece más el vínculo, sobre todo el Claro. vínculo afectivo que va a tener no solamente la consolidación de familia, sino el apoyo que va a necesitar la mujer embarazada en determinado momento, porque, bueno, o sea, hablando del apoyo de psicología, es importante para la mujer embarazada porque todos lo hemos vivido. Tú estás embarazada y todo el mundo te trae entre algodones. Nace el bebé y todo el mundo se va, ¡ay, qué bonito tu bebé! Y aquella muriéndose allá y todo el mundo con el bebé. O sea, y finalmente somos Sí. seres humanos, o sea, estamos acostumbrados a romantizar la maternidad y hacer que no, la mamá se sacrifica hasta el final y sí, o sea, sacrificarse por los hijos es la cosa más noble, o sea, sí, pero no deja de ser mujer, no deja de ser profesionista, no deja de ser hija, o sea, no deja de ser un ser humano con sentimientos, que además de todo acaba de pasar el dolor más fuerte de su vida, está aquella con anemia, efectivamente tiene hambre, la picotearon por todos lados, está cansada, tiene sueño, el bebé la despierta cada 2 horas y bien le va. Entonces, hay muchos factores alrededor de la mamá que también se nos olvidan.
O sea, el enfocarnos en la mamá también hace que nosotros podamos detectar ciertas situaciones emocionales en ellas que Ujú. requieren atención. Y eso nos va a evitar otro tipo de complicaciones que a veces son muy poco comentadas, pero son reales. La depresión postparto existe, la Sí. psicosis por postparto existe, y los trastornos emocionales a veces nos han acompañado toda la vida, y un detonante como el embarazo los puede agravar. ¿Por qué? Porque está esta parte social, está la parte fisiológica, la parte hormonal, o sea, la descarga de hormonas que tienes es tremenda. Ujú. Entonces, hay que también tener en cuenta eso y también saber que el papá es otro ser psicosocial que tiene ahora sí que sus propios demonios, sus propias cosas, y que también va a requerir atención y comprensión, sobre todo cuando es el primer bebé. O sea, Sí. nadie está acostumbrado a que de repente llega un intruso que te exige, porque además te exige. O sea, te exige que le des de comer, que le cambies, que ya lloró, que ya está, y el otro, o sea, si ella no va a tener atención, pues menos este pobre, porque pues, o sea, Pues, y no lo tuvo él, ¿no? exactamente. Entonces, Sí, es una dimensión importante. sí, Es claro. importante dimensionar que el embarazo no solamente compete el nacimiento de una nueva persona, sino todo el entorno que va a modificar. Vamos a ver unas imágenes de las actividades que la doctora realiza con las mujeres embarazadas. Muchas gracias por las imágenes, están increíbles. Me fascinó esta imagen donde la doctora trae a la vida a un Ujú. bebé. Qué foto tan maravillosa. Quiero preguntarle, ya regresando al tema de las preguntas, ¿qué importancia tiene la salud emocional durante el embarazo? Que creemos que eso es un punto que tenemos que abordar de manera muy urgente. Pues mire, o sea, justo como veníamos platicando, o sea, la cuestión de la salud emocional, o sea, no solamente en las personas embarazadas es en las que tenemos que abordar, o sea, más gente deberíamos de estar abiertos a tener el cuidado y atención de nuestra salud emocional. Sí. Ahora, en el contexto de un embarazo es importante abordarla por muchas situaciones. La mamá o una paciente que llega con un embarazo, pues va a tener un cambio de vida, no solamente ella, sino todo el entorno. Entonces hay que entender el entorno. ¿Por qué? Porque hay factores psicosociales que van a influir dentro del embarazo. Por ejemplo, el estrés va a influir dentro del embarazo, sí, porque una paciente que embarazada que está sometida a un estrés psicoemocional constante es mucho más propensa a desarrollar complicaciones, por ejemplo, como preeclampsia. O sea, por la naturaleza de la situación que está viviendo. Ahora, Ok. hay que entender también el contexto en el que se está desarrollando el embarazo. O sea, no todos los embarazos son iguales, ni siquiera en la misma mujer, como ya lo habíamos hablado antes. Sí, Claro. claro. Entonces, o sea, a lo mejor en una mujer que ha tenido 5 embarazos, en los primeros 3 todo era miel sobre hojuelas, y ahorita tiene una situación que la está poniendo particularmente en una situación que puede detonar otro tipo de enfermedades o otro tipo de complicaciones. Habríamos dicho ya que complicaciones como la psicosis posparto, la depresión posparto, realmente existen y realmente son muy poco tratadas. ¿Por qué? Porque culturalmente no estamos acostumbrados a hablar sobre salud emocional. No estamos acostumbrados a hablar sobre depresión, a hablar sobre ansiedad, a hablar sobre trastornos psiquiátricos. Es todavía como un tabú dentro de la sociedad y en el contexto de un embarazo peor. Ahora, Claro. es importante que esta persona o esta embarazada busque ayuda. ¿Desde cuándo? Bueno, desde el momento en que se está detectando que tiene alguna situación psicoemocional adversa, o sea, dentro de su entorno, o que ella misma lo está refiriendo. ¿Por qué? Porque va a ser una persona que va a estar al cuidado de un recién nacido. Claro. Entonces, ahí ya involucra la seguridad de una segunda persona. ¿Por qué? Porque las enfermedades mentales, las enfermedades, más que mentales, o sea, las enfermedades emocionales también tienen un impacto de incapacidad en las personas. O sea, hay diferentes mecanismos que una persona puede tener para poder, pues, copear o manejar
el trastorno o la situación emocional que esté teniendo, pero hay personas que no lo tienen. Entonces, es muy importante que nosotros podamos facilitar esas herramientas a las pacientes embarazadas. Sobre todo, ¿por qué? Porque pues una embarazada en el contexto social que nosotros vivimos como país va a ser muy complicado que reconozca que tiene un episodio de depresión, sobre todo por lo que ya habíamos dicho. Claro. Estamos acostumbrados a romantizar la maternidad. O sea, el peso que cae sobre una mujer al momento de estar embarazada es una responsabilidad tremenda. ¿Por qué? Porque, pues, o sea, tenemos a la abuelita, a la tía, a la suegra y todo el mundo diciéndoles que tu sagrado deber es tu hijo, pero pues tu sagrado deber es estar bien, porque hay una premisa básica. Si no estás bien tú como mamá, tus hijos no van a estar bien. No había entendido o logrado entender ese concepto de romantizar el embarazo hasta ahorita que lo menciona, porque en efecto siempre creemos que el embarazo, y a lo mejor lo es por la dicha de traer a una persona a la vida, pero siempre romantizamos la situación cuando verdaderamente, pues ahora que lo comenta, es algo también complejo para las personas que se enfrentan, sobre todo si consideramos los puntos sociales, que bueno, nosotros que somos expertos en temas sociales, identificamos muy bien cuáles son esos factores que viven en torno a una mujer embarazada y que sabemos que pueden ser muy complicados si hablamos de una familia disfuncional, la falta de empleo, la falta de educación, la falta de vivienda, bueno, un sinfín de situaciones que evidentemente pueden aterrizar de manera negativa en una persona que está embarazada. Y ya eso va mi siguiente pregunta, doctora. ¿El estrés cómo afecta al recién nacido posterior a esto? Bueno, hay quienes dicen, o sea, y son como estudios controversiales que relacionan en parte del estrés que se vive durante el embarazo, por ejemplo, con el desarrollo de trastornos de déficit de atención o este tipo de cosas. O sea, sí hay como estudios al respecto. Sin embargo, en la salud de la mujer embarazada como tal, sí puede afectar directamente con lo que decíamos, los trastornos hipertensivos del embarazo, por ejemplo. O sea, ¿por qué es importante? Porque va a repercutir en el bebé. O sea, va a repercutir en el bebé que esa paciente deje de comer, deje de dormir, deje de estar o sea, cuando están en un estado constante de alerta, obviamente sus niveles de cortisol van a ser otros y eso va a tener un impacto sobre las condiciones en las que se está dando ese embarazo. Es controversial decir que el estrés por sí solo va a generar alguna repercusión directa en el bebé, sin embargo, genera muchas cosas alrededor. Por ejemplo, situaciones de estrés o situaciones que hacen a las pacientes estar muy alerta, lo que decía de los contextos sociales. No hablamos muchas veces de las pacientes embarazadas que viven situaciones de violencia o situaciones de violencia doméstica. Entonces, esas situaciones que nosotros muchas veces pasamos por alto y no analizamos, hacen que se nos vayan datos que pueden convertirse en un detonante de una situación de estrés para esa mujer que va a repercutir de alguna manera en el bebé. O sea, tenemos que analizar, hablando de estrés, es como muy amplio. Actualmente a todo le echamos la culpa al estrés. Sí. Pero existen ciertas situaciones o generadores, exacto, que pueden ser focos rojos o datos de alarma. Así como tenemos nuestro triage obstétrico con estos focos de alarma, también existe esta evaluación psicológica que hace que se tenga estos focos de alarma psicoemocional, porque así como hay primeros auxilios para cualquiera de nosotros, hay primeros auxilios emocionales. Y es muy importante que sepamos detectarlo. ¿Por qué? Porque no cualquier persona lo sabe dar. La realidad es que cuando tenemos una situación problemática con alguna persona, lo primero que hacemos es decirle, échale ganas. Sí, claro. Entonces, pues no, o sea, en ese contexto es en donde entra el trabajo de psicología. Y es muy importante, sobre todo a los profesionales de la salud, que somos muchas veces el primer contacto con este tipo de problemática, que sepamos cómo canalizarlo y cómo derivarlo. Y también que las pacientes entiendan que no porque nosotros las estemos derivando con un psicólogo, quiere decir que están locas o que no tienen remedio o que están mal de la cabeza. O sea, no es esto. O sea, la idea de tener un acompañamiento psicológico durante el embarazo es que tengan las herramientas para poder, salir muchas veces de estas cosas que están generando sus entornos. Porque ¿qué más quisiéramos, no? Que la mujer está embarazada y ya llegáramos y mágicamente la sacamos de ese entorno violento y la ponemos en otro lugar y todo va a ser rosa. No siempre puede ser así. Entonces, sentados en esa realidad, estas mujeres tienen que entender que no están solas. O sea, porque hay muchas situaciones, por ejemplo, los embarazos no deseados, los embarazos adolescentes, las madres solteras que están sin apoyo, que no tienen una red de apoyo familiar. La red de apoyo familiar es muy importante y sobre todo en las mujeres trabajadoras.
¿Por qué? Porque no es fácil como mujer trabajadora ser mujer trabajadora, profesionista, mamá y como les digo yo, o sea, son madre, padre, chancla y todo a la vez. Sí, Entonces, efectivamente. eso sí puede generar detonantes que se van a traducir en cuestiones de salud, tanto física como emocional. Y es bien importante tenerlas bien detectadas. Logré identificar ahorita, doctor nos comentaba la importancia de referir que solicitar la atención psicológica no es como decir está loca, ¿no? Porque sería otro de los mitos, ¿no? A toda persona que se refiere con el psicólogo, dicen, pues si no estoy loca, y bueno, ni hablar del psiquiatra porque ni siquiera lo quieren mencionar, ¿no? Exacto. Entonces quedaría como romper este mito de no olviden que solicitar atención especializada para la atención salud, pues es muy importante y además en estos contextos el embarazo pues es muy importante. Doctora, ¿nos puede contar qué papel juega la pareja y la familia en esta parte del control prenatal, de la salud prenatal? Eso es un tema muy importante porque obviamente las mujeres se han embarazado desde el principio de los tiempos. Entonces, desde el principio de los tiempos ha habido estos grupos, sororidades de mujeres que acompañan durante el embarazo, ¿no? Entonces, la que ya se embarazó antes te va a venir a decir toda cómo le fue en su experiencia y así nos vamos. Las redes de apoyo son importantes, ¿por qué? Porque como ya lo mencioné, dime el contexto de la embarazada y entonces vamos a ver de qué forma su red de apoyo va a jugar un papel crucial. La familia es importante, ¿por qué? Porque muchas veces tú les dices algo en el control prenatal y de repente viene la familia y te dice, no, es que tómate esto, o no le hagas caso, o etcétera, etcétera. Pero es importante que las familias se involucren también en el cuidado de esa embarazada y en entender que las instrucciones que se le están dando no necesariamente son, o sea, cosas que no sean flexibles, sino que podemos combinar varias situaciones, pero hay puntos en donde no debemos de contravenir las indicaciones que se le están dando, sobre todo si las está dando personal de salud que Un tenga, experto. exacto, o sea, más que por el expertise, sino porque son las personas que están viendo las posibles complicaciones. O sea, es importante el apoyo de la familia en cuanto a que si tenemos quien la lleve, quien la traiga, quien la acompañe. Ese es un punto muy importante. Puede ser la pareja, puede ser cualquier familiar, pero las pacientes embarazadas de manera ideal no deberían de ir, sobre todo en los últimos meses del embarazo, a sus controles solitas. ¿Por qué? Ujú. Porque en una situación de emergencia necesitas siempre a alguien que te pueda acompañar, que pueda dar un dato de alarma, teléfonos, o ya sabes que se tuvo que quedar porque ya está en trabajo de parto, o sea, ese tipo de cosas. O Claro. sea, la comunicación es importante y el acompañamiento también. ¿Por qué? Porque, volvemos, hay mujeres que viven esta experiencia del embarazo de una manera a lo mejor no tan grata y siempre van a necesitar sentir el apoyo, sobre todo de sus afines, de personas cercanas que las ayuden a comprender, por ejemplo, qué está pasando, a tener más acceso a los servicios, más acceso a comunicación, a información y que sientan que no están solas. O sea, es un cambio de vida al final del día. Sí, claro. Ujú. Ahora, en cuanto a la pareja juega un rol importante, sí. O sea, tradicionalmente siempre era como que el embarazo era cosa de mujeres y la pareja no se involucraba. Es importante, ¿por qué? Porque el involucro de la pareja desde los controles prenatales en el desarrollo del embarazo va a fortalecer el vínculo con el bebé. O sea, Ujú. de alguna manera, entender que es algo que están viviendo como pareja. Se ha dicho muchas veces y suena como un cliché muy trillado, pero la realidad es que eso de estamos embarazados es real, Sí, estamos claro. embarazados. O sea, el bebé no se hizo solo, necesitas de 2 personas para ser un bebé. Entonces, o sea, en ese complemento ayuda mucho a sostener el vínculo tanto de la pareja como del bebé. ¿Por qué? Porque son las redes o los cimientos emocionales que va a tener esa vida. El que él se involucre en cómo te sientes, en cómo va creciendo tu bebé, en qué cosas son importantes, o sea, hace que también se fortalezca la comunicación en pareja Claro. y que entendamos que el embarazo no es una cosa netamente de mujeres o exclusiva de la mujer. O sea, es una vivencia que estamos viviendo en pareja. ¿Por qué? Porque de común acuerdo estamos trayendo una vida, o sea, una vida que es mitad tú, es mitad yo y que, o sea, finalmente nos vamos a involucrar en la crianza de un nuevo ser, en sacar adelante un nuevo ser, y esto empieza pues desde el desarrollo. Entonces es importante eso. O sea, las mujeres no tendrían, en un contexto ideal, no tendrían por qué pasar un embarazo solas. Solas. Entonces, Doc- centinelas, si conocen a alguien que esté viviendo este proceso,
por favor consideren lo que nos comenta la doctora y pues acompañen en este proceso que puede ser no fácil para la mujer embarazada. Inclúyanse, hagan sentir protegida y den todo el apoyo que requiere la persona, pues para que se viva un embarazo, pues vamos a llamarlo más saludable. Claro, y son estas redes sociales que al final del día sí requiere la mujer embarazada para poder llevar un embarazo pleno, podríamos decirlo. Y por otro lado, doctora, bueno, también informándoles a los centinelas, más adelante hablaremos de un tema que va a ser fundamental, que es el apoyo psicológico y las redes de apoyo dentro del embarazo y al igual que dentro de los primeros 5 años de vida del bebé, porque eso también es importante hablarlo, tener en cuenta que es una relación lo que se debe de tener entre una etapa y otra, ¿no? Por otro lado, doctora, ¿en qué momento tendríamos que hablar de que la psicología es importante y debe de tomarlo en cuenta la mujer embarazada? Bueno, hay muchos momentos que pudieran ser claves, sin embargo, depende mucho del control y depende mucho de la mujer. Una mujer embarazada que está detectando una situación que ya no es normal para ella, por ejemplo, de alteraciones emocionales claras que ya la hacen sentir disfuncional, es momento de buscar el apoyo. O Ok. sea, el apoyo incluso lo pueden, no tienen por qué esperar a tener un evento canónico de, por ejemplo, cosas graves, intentos suicidas o este tipo de situaciones que ya son como mucho más evidentes o aparatosas. Muchas veces nos dicen, es que es parte del embarazo porque no duermes, te sientes triste. A lo mejor sí, pero si nosotros ya estamos detectando que tenemos algo que nos está haciendo disfuncional, o por ejemplo, cuando estamos en un entorno en donde hay violencia, en donde hay abuso de sustancias, en donde hay situaciones sociales que pueden detonar una cuestión de estrés emocional, de distrés emocional o afectivo, pues es importante que eso también se refiera. Y en las consultas de control prenatal, además de que los profesionales de la salud tenemos que tratar de identificar estos factores de riesgo, pues también es la apertura a que ellas mismas lo digan si tienen esa inquietud. Claro. Y, o sea, empieza desde el primer contacto y ya se hará una evaluación para ver si es necesario ya apoyarse con algún especialista en salud mental. Eso también es importante. Excelente, pues centinelas, tómenlo en cuenta, la salud mental es fundamental y hay que empezar a trabajar en eso, porque en muchas ocasiones no solamente el apoyo viene desde la familia, sino también se requiere la parte profesional. Doctora, también quisiéramos preguntarle qué considera que falta en nuestro país para que se pueda tener un libre acceso a los cuidados prenatales. Híjole. Llegamos a las preguntas Las complicadas. preguntas álgidas. La base de todo lo que falta en nuestro país no es todo culpa de la política, Ujú. empieza en casa y es la educación. Claro. O sea, la educación es base porque vivimos en una época mediática en donde tenemos un acceso libre a información que no necesariamente esa información es corroborada o es profesional o es información útil. Entonces, si nosotros no hacemos esta labor de educación con las pacientes, o sea, que tiene que ver con la campaña de lo que yo difundo y con lo que reciben las pacientes y la forma en la que reciben, entonces esto no funciona. Sí necesitamos claramente ampliar, o a mi parecer, necesitamos dar mayor importancia a la educación sexual desde las escuelas, o sea, desde las chiquitas cuando empiezan en la etapa prepuber, en la secundaria, o sea, educación sexual real, o sea, sin asustar a la gente, sin que se vea como tabúes, sino a que empiecen a tener, o sea, los chicos adolescentes, sexualidades sanas. Desde ahí empieza la situación de los accesos a control prenatal. ¿Por qué? Porque población educada que sabe ejercer su sexualidad con responsabilidad, que sabe ejercer su derecho al acceso a métodos anticonceptivos, que conoce, o sea, qué complicaciones puede haber, porque cuando hablamos de embarazo todos nos imaginamos mujer embarazada es igual a globos, cunas y felicidad, pero no siempre es así. Claro. Entonces, si nosotros educamos a nuestra población, si nuestros adolescentes empiezan a estar educados, si las mujeres en edad reproductiva tienen mayor educación y mayor apertura a información o espacios en donde puedan resolver sus dudas con personal realmente capacitado, eso va a ayudar a que el acceso o la exigencia del derecho al acceso de la salud sea mucho más efectivo. O sea, no todo es el por qué no tengo o sí tengo en mi unidad de salud o no, sino
¿qué es lo que voy a buscar? Si yo sé qué es lo que tengo que recibir, qué es lo que yo tengo que buscar y empieza desde la educación, entonces va a ser mucho más fácil que mis pacientes puedan buscar el acceso a servicios de calidad y no caigan en manos pues, de gente que les va a malinformar o que va a llevar un control que no les va a servir, y es cuando terminamos en las verdaderas tragedias, ¿no? Ok. Doctora, ¿y qué impacto tiene la mortalidad? Perdón, ¿qué impacto tiene en este caso el control prenatal en el tema de mortalidad infantil? Ok. Aquí, control prenatal, o sea, como ya vimos, es algo muy amplio, Sí, claro. pero hay que entender al control prenatal como el control centrado en la paciente. O sea, los modelos de atención médica internacional actualmente van dirigidos a enfocar la atención en el paciente. Entonces, la situación del control prenatal es evitar o detectar factores de riesgo para evitar complicaciones que puedan traducirse en una muerte materna. Lo vamos a decir en español. Claro. Yo evito el problema para evitarte lo que potencialmente te puede matar. Volvemos al punto inicial. El embarazo siempre se concibe como que va a terminar en bebé y felicidad, pero aquí la meta es entregar una mamá sana con un bebé sano. Efectivamente. La muerte materna constituye un indicador de desarrollo y es uno de los principales indicadores que están propuestos para los objetivos del desarrollo sustentable. O sea, esto es algo internacional. Cifras nos dice, o sea, la OPS marca que entre 7,000, 8,000 mujeres mueren por causas relacionadas al embarazo y más del 90% de las veces son causas prevenibles. Entonces, ¿cuál es el impacto aquí? La prevención. Nosotros estamos acostumbrados a hacer medicina curativa cuando debemos de hacer un enfoque preventivo. Si yo hago un control prenatal adecuado, voy a prevenir complicaciones porque voy a educar a mi paciente a que ella sepa detectar en qué Claro. momento estoy en una situación de riesgo. Una muerte materna tiene un impacto social impresionante porque no solamente se muere una persona, la muerte de cualquier persona es una tragedia. O sea, Sí. sea la edad que sea. O sea, indudablemente va a tener un impacto en su medio, porque alguien en esta vida lo quiere. ¿Cuál es la situación con la muerte materna? La muerte materna se considera, como ya dije, un indicador de desarrollo, entre otras cosas, porque, primera, son mujeres que mueren en edad económicamente activa. Son pilares de hogar, o sea, las mujeres en edad reproductiva generalmente son cuidadoras de personas de tercera edad o personas con discapacidad, son las mamás de otros niños, o sea, son sostén económico de sus casas, de sus familias. Entonces, al momento que hay una muerte materna, la orfandad en la que se quedan no solamente propiamente los huérfanos, hijos de esa mamá, sino todo el sistema familiar es importante. El impacto se vuelve económico, se vuelve social, se vuelve cultural. ¿Por qué? Porque sabemos que, o sea, si muchas muertes maternas se hubieran evitado, la vida de muchas personas sería diferente. Claro. Sobre todo, ¿por qué? Porque no es lo mismo tener el apoyo de la mamá que va a estar dedicada a sacar adelante a esos hijos, a que esos hijos que se ven sin mamá muchas veces tienen mayor índice de problemas de adicciones, problemas psicoemocionales, problemas, o sea, sociales diversos. Entonces, el impacto de un control prenatal adecuado es justamente ese, evitar una discapacidad permanente en una paciente económicamente activa, o sea, en la flor de la vida, como quien dice, y evitar una muerte materna. El objetivo es evitar la muerte materna, no por evitarnos las notificaciones en la jurisdicción, o sea, sino porque no es un papel. El Claro. papel que juega la mujer dentro del contexto familiar, o sea, en el tejido social, en la estructura social, es sumamente importante. Y cuando aprendemos a verlo desde ese ángulo, entendemos que no hay esfuerzo pequeño para evitar una complicación del embarazo, porque son complicaciones verdaderamente Claro. graves. Sí, eso sí. Doctora, y entendiendo ya este contexto, ¿qué mensaje le daría usted a nuestras centinelas que nos están viendo? Pues para que acudan a un control médico, un control prenatal adecuado, porque si bien es cierto, bueno, nosotros somos trabajadores de la salud y nos hemos encontrado con mujeres embarazadas que acuden a su única consulta ya hasta el último trimestre por un famoso llamado pase de referencia. Pero ¿qué mensaje tenemos para esas mujeres? Lo más importante sería aclarar, tu salud es lo más importante. Si tú estás bien,
tu bebé y tu entorno va a estar bien. Y la única manera de asegurarlo es cumplir con un control regular. Las cosas se pueden evitar, pero no se hacen milagros. Aquí la situación es entender que el médico o el personal de salud va a trabajar de la mano contigo, pero sí necesitamos la ayuda de ustedes como pacientes. Cuando ustedes como pacientes y nosotros como médicos trabajamos en conjunto de una manera regular, todo lo que se pueda detectar a tiempo se va a poder resolver a tiempo. Las cosas se previenen, no solamente se curan. Habrá las menos que salgan de nuestras manos por las circunstancias que son ajenas, pero el principal mensaje es cuídate y priorízate. Pues centinelas, recuerden que es muy importante el tema, que si ustedes están pensando en ser madres, en llevar a cabo un embarazo, pues tomen en cuenta todas estas indicaciones, esta gran experiencia y este tema, como hoy se estuvo manejando para que lo puedan implementar ustedes en su vida diaria. Doctora, le agradecemos el hecho de que haya estado en este espacio con nosotros, hablando de un tema fundamental dentro del desarrollo de la vida. Y por otro lado, pues agradecerle también su participación en Centinela Social. Al contrario, muchísimas gracias, un gusto y encantada. Muchas gracias, doctora. Doctora, muchísimas gracias. Esperemos que no sea la única vez que nos visite. Le agradecemos esta información que les va a servir muchísimo a nuestras centinelas y esperamos el día en el que nos volvamos a entrevistar. Claro que sí, Claro. con todo gusto, yo más que dispuesta. Muchas gracias. Hasta la próxima, Centinelas, Centinelas. cuídense mucho. Hasta luego. Adiós. Centinela Social es posible gracias a entrevistadores: José Pedro Márquez Gálvez, Jesús López Hernández. Dirección y edición: Gerardo Nava Islas, Ulises Arturo Durán Merino. Cortinillas y gráficos: Ulises Arturo Durán Merino. Set de grabación: Comité Integral Plateros. La producción es en colaboración con Panóptico Films. Idea original y productor ejecutivo: José Pedro Márquez Gálvez.